Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez, como siempre, y al pastor Marcos Peña. Hermanos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se sienten? Por la bondad del Señor, estamos muy bien. Gracias a Dios. Hoy tenemos un tema interesante, cómo explicar lo inexplicable. ¿Qué tú dirías a ese título? Si tú oyes un programa así, Salvador, ¿qué tú dirías? Me da mucha curiosidad, porque explicar lo que no se puede explicar es algo interesante de escuchar. Es muy difícil, así que imposible. yo vine aquí, yo estoy esperando a ver qué es lo que tú vas a decir. ¿Cómo podemos nosotros consolar o explicar a una madre cuyo niño de 2 meses ha muerto? ¿O a una esposa cuyo esposo de 35 años tiene un cáncer terminal? ¿O cuando nosotros tenemos una enfermedad que nos afecta? ¿O ese caso que sucedió en Colombia, donde un autobús escolar con 32 niños, hijos de familias cristianas, de una o varias iglesias, no recuerdo específicamente, murieron calcinados en el autobús? Y las personas pueden más fácilmente encontrar una explicación cuando nuestra testarudez o nuestra ignorancia produce consecuencias tristes. Uno dice, hay una razón detrás, yo me lo busqué o yo me lo gané. Pero cuando involucra quizás la maldad de otros o sencillamente no vemos nada claro, explícita y externamente que me dé luz sobre por qué me está pasando lo que está pasando y por qué yo, por qué a mí, por qué a mi familia, por qué mi hijo, ahí se torna mucho más difícil. Mira un ejemplo, el caso de un padre que va conduciendo con sus hijos al colegio, va a pasar la luz verde con el semáforo en verde, y viene un carro que viene en dirección opuesta o violenta el semáforo en rojo, choca el carro y mueren 2 de sus hijos. Ciertamente está la mezcla de la impotencia, no puedo hacer nada, no puedo protegerlos, no puedo traerlos a la vida si murieron, yo no puedo echar el tiempo hacia atrás, o sea, ¿por qué me pasó lo que pasó? Y ahora en adelante, ¿cómo viviré? Yo quiero utilizar un texto de referencia para nosotros empezar a hablar de este tema, y es de Deuteronomio 29:29, que dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, nos dice ese texto, que pertenecen a Jehová. Hay cosas que nosotros no entendemos, que nos suceden a nosotros, que suceden a nuestro alrededor, que son un misterio, a las cuales nunca le podremos dar respuesta. Pero hay una realidad, y es que nosotros podemos vivir a la luz de aquellas verdades que Dios nos ha revelado en su palabra. Es como dice un autor: a nosotros nos toca ser fieles a lo que sabemos y no paralizarnos en cuanto a lo que no sabemos. Interesante lo que tú estás proponiendo, porque es como un llamado a prepararnos antes de los días malos, porque muchas veces resulta difícil uno hasta concentrarse para encontrar las explicaciones, el sustento doctrinal sólido que nos da fortaleza en medio de esos días de dificultad. Pero si yo me preparo de antemano, entonces quizás yo pueda confrontarlo. Me recuerdan mucho las palabras de un pastor de experiencia que decía a otros más jóvenes: preparen a sus congregaciones para el sufrimiento, preparen a sus congregaciones para el sufrimiento, porque los sufrimientos van a venir. El punto es si vamos a tener las herramientas para poder enfrentar eso de una forma piadosa, porque todos vamos a pasar por la aflicción, pero daremos gloria a Dios por la manera como respondemos y lo que tú señalas de ir a una fuente segura para poder hallar respuesta. Yo creo que es el mejor camino, lo que Dios nos ha revelado. Es así. Lo primero que debemos entender, que Dios es nuestro creador. Y no sé si recuerdas que en el programa pasado, cuando con Sugel hablábamos que Dios no solamente nos creó, sino que también Dios sostiene su creación. Es como dice
la confesión de fe de Londres. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Wow, eso... Hay mucho material ahí. Nos dice que no somos nosotros los que controlamos las cosas, que al final de cuentas es Dios. O sea, nosotros hacemos cosas y hacemos planes, pero pasan cosas que no fueron diseñadas por nosotros. Y también nos dice que el mundo no está a locas. El mundo tiene a alguien que le gobierna. Pero eso me trae un inconveniente. Sí. Y entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Eso es lo que vamos a ver en este programa. Dios nos creó, Dios sustenta la creación. Hay cosas que vienen a mi vida que yo no sé por qué suceden, pero sí sé que esas cosas van a obrar para mi bien. Pero lo primero que yo debo entender es que Dios gobierna todas las cosas y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. De hecho, es interesante en el texto que tú leíste de Deuteronomio que lo inexplicable es inexplicable para nosotros, pero no es que no tiene una razón de ser. Y hay una razón que nosotros veremos más adelante, si sabemos por lo que está pasando esa situación. Exactamente, o sea, Dios nos da a nosotros lo necesario para nosotros afrontar situaciones que entendemos y situaciones que no entendemos. Porque a veces cuando queremos explicar lo inexplicable, no es que no haya una explicación detrás, es que nosotros queremos una explicación específica. Es así. Es que nosotros queremos que nos digan por qué sucedió, cuando quizás la pregunta correcta no es por qué sucedió, sino para qué sucedió. Entonces, cuando nosotros buscamos respuestas o hacemos preguntas incorrectas, no vamos a recibir respuestas correctas. Es así, pero lo primero que tenemos que ver es a Dios en su providencia, aquel que nos creó, sustentando y dirigiendo todas las cosas. Luego veremos cómo todas esas cosas obran para nuestro bien. Sí. Dios en su providencia gobierna todas las cosas grandes y las cosas pequeñas que ocurren en nuestra vida, desde lo más inmenso hasta lo más diminuto. Y las cosas pequeñas tienen también sus consecuencias importantes. Déjenme leerle lo que dice un proverbio, un autor. Oigan esto. Al faltar un clavo, se perdió la herradura. Al faltar la herradura, se perdió el caballo. Al faltar el caballo, se perdió el jinete. Al faltar el jinete, se perdió la batalla. Al perderse la batalla, se perdió el reino. Y todo por falta de una herradura. Faltaba un clavo en una herradura y se perdió un reino por eso. El punto es el siguiente. Dios estaba en control de ese clavo que faltó en esa herradura, por lo cual se perdió el reino. Sí, él no solamente está viendo el escenario general, él también controla los detalles. En la palabra de Dios nosotros vemos cómo Dios no solo gobierna los elementos, por ejemplo, de la naturaleza, el rayo, dónde cae, el movimiento del aire, cuando Job atribuye que aquel gran viento vino sobre sus familiares y los mató. O sea, Job entiende que Dios estuvo detrás de estas cosas. Es lo que Job 1 y 2 nos explican. También la Biblia nos enseña el control de Dios sobre hasta pequeños elementos de carruajes. Cuando momentos dramáticos de una batalla cambiaron porque un carruaje no funcionó bien. Ya eso tiene la mano de Dios que ver, dice la Escritura. O sea que nosotros podemos quizás pensar que son tonterías, que son pequeñeces, que son quizás inconsecuentes a nuestro modo de ver las cosas, pero no es así. A veces cambian el curso de algunos detalles. 2 personas se encontraron porque a alguien se le cayó algo. Y ya de ahí es historia los hijos y los nietos que tienen. O sea, es así. Yo quiero traer un ejemplo de algo que está pasando en nuestro país. Ahora tenemos esa epidemia, la chikungunya, por un mosquito, ¿verdad? Que te pica. Tú eres taíno. Yo no lo sé pronunciar ese nombre. Es que lo he oído tanto en la noticia que ya me lo sé. Ese mosquito que me pica, por lo cual yo adquiero esa bacteria, esa infección, esa enfermedad, como sea que la llamemos, ¿está en el control de Dios, bajo el control de Dios? En lo absoluto. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 6,
que no caía un pajarillo a tierra sin la autorización del Padre. Y si esto lo ponemos en términos prácticos, pensemos aún en nuestro país, donde los niños de ciertos sectores, está temblando, donde los niños en ciertos sectores juegan con tirapiedras. Tirapiedras son unas horquillas con ondas, se le dice con en otros ondas. países. Y a veces matan lagartijas. O también matan pajaritos, ruiseñores, ciguas. ¡Wow! Es increíble pensar que aún eso está bajo el control de Dios. Y si Dios tiene cuidado de lo más pequeño, obviamente va a tener cuidado de lo más grande. O sea que la Biblia nos dice que Dios tiene un control absoluto sobre toda su creación. Ok, entonces lo primero que yo quiero establecer no solamente es que Dios nos creó y que Dios nos sostiene, sino que Dios es soberano. Él reina como monarca sobre las cosas grandes y pequeñas por igual. Pero nosotros nos comportamos como hombrecitos aquí ahora, pero acaba de temblar la tierra, ¿verdad? Así Eso fue es. lo que dijimos. Sí. Y fue un buen sacudión, ¿no? Ese sacudión. Ese sacudión fue Dios que obviamente controla todo. Eso no pasó fuera del control de Dios. Y el hecho de que terminara también y no pasara nada, también es parte del control de Dios. El punto... Sí, no pasará nada aquí hasta donde sabemos. Hasta donde claro sabemos, está. ¿verdad? Pero el punto es, Dios controla, tú decías, las cosas grandes y las cosas pequeñas. O sea, no puede, porque el conjunto de las cosas está compuesto por los elementos más pequeños. Si los elementos más pequeños no están bajo su control, que una pieza de un automóvil esté en el lugar donde debe estar, o de un avión, cuando nos montamos en un avión, entonces él no va a poder controlar lo más grande, porque una pieza puede ser determinante para que un automóvil tenga un accidente o un avión se caiga también. Entonces, Dios tiene que controlarlo todo o no lo controla nada. Entonces, yo creo que en ese aspecto debe traernos mucha paz saber que Dios está aún en los pequeños detalles que vienen a nuestras vidas. Y la Biblia nos da la información. Y tú hablabas de los pajarillos. Yo por experiencia propia puedo decir que un cabello no cae también a tierra y a mí se me han caído muchos. No Entonces, caen a tierra sin la voluntad de Dios. El pelo blanco que yo tengo encanecido, Dios ya permitió que fuera así. Él lo decretó. También así. Yo quiero leer un texto que nos habla del reinado de Dios. Y es el Salmo 47:2 que dice, Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Firme es tu trono desde siempre, tú eres eternamente. En el Salmo 93:1 y 2. Y dice también en Éxodo 15, Él reina eternamente y para siempre. Y en el Salmo 47:2 dice, Él es rey grande sobre toda la tierra. ¿Por qué leo estos textos? Porque es bueno basarnos en la palabra de Dios, porque podemos decir que Dios es soberano, podemos decir que Él reina sobre las cosas grandes y pequeñas, pero es bueno que vayamos a su palabra, donde Él se ha revelado a nosotros, donde Él nos habla. Pero vamos a continuar hablando de cómo explicar lo inexplicable a la luz de las cosas que Dios nos ha revelado. Y estamos viendo la soberanía de Dios, pero vamos a continuar hablando de esa soberanía en nuestras vidas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a las personas que nos están viendo desde Chile. Gracias por estar en sintonía con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, durante la pausa tú me dijiste que había un libro que tú querías recomendar. ¿Cómo el título del libro? El título del libro es Cuando Dios llora. Y es un libro de Joni Eareckson Tada. O sea, Joni, como quienes lo conocen saben que es parapléjica por un accidente que tuvo en su juventud y cómo Dios la ha fortalecido y la ha usado en muchos contextos para personas en medio de tribulación. Pues este libro no solo contiene enseñanzas relevantes sobre esto, sino que al final tiene unos apéndices que revisan toda la enseñanza escritural, que hablan de cómo Dios está en control de todas las cosas. Y solamente ese apéndice es muy... una gran ayuda. Otros libros que se pueden mencionar es Confiando en Dios aunque la vida duela de Jerry Bridges. Creo que Marcos recomendaba también algo en el receso. Sí, hay un libro de James Dobson que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro un poquito
más ligero que el de Más Bridges, sencillo de leer. más sencillo, y es un libro que yo tiendo a recomendar a personas que no tienen conocimiento de las Escrituras. Marco, durante el receso tú decías que querías abundar sobre algo en el concepto, algo más en el concepto de la soberanía de Dios. Sí, cuando terminamos ahorita, tú terminaste diciendo que Dios es soberano. Pero pienso que es importante que nosotros entendamos lo que significa que Dios es soberano. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, nosotros estamos diciendo que Él tiene control, poder, derecho y autoridad total sobre toda su creación. Él es el gobernante número 1 del universo. Él es el rey y su trono está en los cielos. Pero eso ¿verdad? es importante, porque hay cosas en las que tú puedes tener poder, pero no tienes el derecho. Yo paso por el jardín de tu casa y yo tengo la capacidad de meterme en el jardín Y llevarte una flor. y llevarme una flor. Yo tengo la capacidad, pero yo no tengo el derecho. Yo no tengo la autoridad. Por eso dice el salmo que leímos, Jehová reina. Es así. O tú puedes tener el derecho a construir un edificio que se requiere en un lugar específico y no tener el poder porque tú no tienes la capacidad. Así es. El punto, yo creo que ese punto es muy práctico e importante porque por un lado tenemos el problema de que el mundo ya no está acostumbrado a los soberanos, a los reyes, a los príncipes. Los ven más como objetos de adorno que tienen los gobiernos, los países. Pero en el caso de Dios, Él es el rey verdadero y tiene un verdadero control y autoridad sobre todos. Y por otro lado, tenemos el problema de cómo nosotros, por el humanismo, nos vemos como el centro de todas las cosas. Cuando las tribulaciones y aflicciones llegan a nuestra vida, entonces respondemos y reaccionamos incorrectamente cuando decimos, ¿cómo a mí me puede estar pasando eso? A mi familia, y yo que he sido una persona tan recta, y ¿cómo puede ser que Dios a mí me traiga? Y nos olvidamos de que no somos nosotros los soberanos, que Dios es el soberano y Él es dueño de todas las cosas. Y Él hace con su creación lo mismo que hacemos nosotros con las cosas que son nuestras. Así. Y el ejemplo culmine de esto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pecado más grave que la humanidad ha cometido fue matar al Hijo de Dios. Y sin embargo, fue ese mismo acto lo que Dios utilizó para vencer al mal y poder traer la redención a los hombres. De manera que vemos a Dios en control aún de las cosas malas. Cualquiera diría, pero miren lo que le pasó a Jesús. Si hay alguien que podía decir que él no se del que se podía decir que no se merecía eso, es Jesús. Pero Dios el Padre, como dice Juan 3:16, lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evento más dramático de pecado en la historia de la humanidad fue lo mismo que Dios usó para traer la gloriosa redención que ha venido a los hombres. O sea que Dios controla esos eventos malos. Ahora, pudo haber sido no solo un acto de rebeldía, y que si el individuo estaba borracho, endrogado, y también pasan estas cosas. Es duro yo saber que mi familia está atravesando la aflicción de perder un familiar o varios al mismo tiempo porque aquella otra persona hizo esto, o lo que sucedió en las noticias esta semana, aquel joven que tomó armas y mató a 3 acuchilladas, luego los demás con armas de fuego y mató, creo que fueron 12 personas. O sea, ¿cómo le explicamos esto? ¿Cómo entiende eso una familia que porque este hombre estaba despechado, porque ninguna mujer le correspondía a este joven, él se vengó matando hombres y mujeres en la calle a quien él ni siquiera conocía a veces? ¿Cómo yo le explico? Pero Dios está en control. O sea, estos sabeos que vinieron invadieron el territorio de Job. O sea, ¿de dónde vinieron estas personas? Obviamente era el pecado de esas personas, pero Dios lo usó. O cuando dice la Escritura que los caldeos invadieron al pueblo de Israel. Esto no fue una ambición de este imperio por querer conquistar el mundo, y haciendo eso cometieron atrocidades. Claro, son culpables y responsables. Claro, pero ahí sufrieron muchas personas que eran del pueblo de Dios. ¿Cómo explicamos eso? Muchas personas no entienden esto. Mira lo que dice la Escritura en Eclesiastés 7, 13 y 14. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Eso conmueve a muchas mentes.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Eso choca. Yo recuerdo un ejemplo que pone Bridges en su libro, que mencionamos ahorita. Confiando en Dios, Confiando en Dios, duela. aunque la vida duela. Dice que había un misionero que se estaba trasladando en los Estados Unidos a otra ciudad a predicar el evangelio. Iba en una avioneta, la avioneta se cayó. Y cuando estaba en el funeral, Murió. él murió. Cuando estaba en el funeral, dice Bridges que él estaba bebiéndose un chocolate y comiéndose una rosquilla y escuchó a alguien que llegó a uno de los familiares tratando de consolarle con la siguiente argumentación. Mira, yo no te puedo explicar qué fue lo que pasó. Lo único que yo sí te aseguro es que Dios no tuvo que ver nada con eso. Y dice Bridges que cuando él oyó eso casi se atraganta con las rosquillas, porque es precisamente todo lo contrario. Nosotros no debemos querer justificar a Dios. Él es el soberano, no nosotros. Él es el dueño. Y para Dios los accidentes no existen. Él tiene control de todo. O sea, la casualidad, la chepa, como decimos El azar, nosotros, no azar existe, no existe. no existe. Y todo tiene una razón detrás. El hecho de que nosotros no entendamos la razón no debe llevarnos a cuestionarlo. El Salvador ahorita ponía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y es un ejemplo genial. Nosotros lo vemos muy claro ahora, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos la historia completa en las Escrituras. O sea, nosotros tenemos ahí no solamente lo que le sucedió a un hombre justo, que nunca hizo pecado, pero también la Escritura nos da la razón. O cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, la historia de José. Dile a José que cada vez que él hacía las cosas bien hechas, en lugar de salirle bien, lo que le salía era cada vez peor. Ahora, Por todos los años que duró preso. Sí, pero- por el pecado de una mujer. Pero, Exactamente. Marco, tú hablas y dices la historia de José, y el que no conoce la historia de José, por lo menos di lo que le pasó a José. Ok. ¿O dónde encontrarlo? Sí. En Génesis, pero fácilmente José era uno de los 12 hijos de Jacob. Y de entre los 12 hijos era el hijo piadoso, el hijo sano. Y por envidia lo vendieron a Egipto. Los hermanos. Los hermanos lo vendieron a Egipto. Y él, por su integridad, era apreciado. Fue vendido a casa de un oficial de Faraón. Y allí la mujer, la esposa del oficial, se enamoró de él e insistía en que se acostara con ella. Hasta que un día ella le echó mano y él le dijo, no, es que yo no puedo hacer este mal. ¿Quién hizo lo correcto? Obviamente José. Resultado, la esposa se puso a vocear y lo calumnió diciendo que trajeron a este hebreo para que viniera a abusar de mí y lo metieron preso. Entonces José era un hombre justo y piadoso, los hermanos lo venden como esclavo, la esposa de Potifar lo acusa falsamente y lo llevan a la cárcel. Exactamente. Mientras nosotros leemos, eso es muy bien, tú lo lees en 2 o 3 capítulos, pero ya tú rápidamente llegas al capítulo del desenlace. Pero en su vida no le llegó rápido el desenlace. Solamente en la cárcel estuvo él 2 años. Injustamente. Injustamente, hasta que después de una serie de providencias y de eventos movidos por Dios, Dios utilizó todo eso para hacerlo el segundo en el reino y que luego él mismo mandara a buscar en una época de hambre a toda su familia y darle alimento. Qué buena la historia al final. Entonces ahí decimos amén. Bueno, es que nosotros no sabemos la historia que Dios está escribiendo con nosotros. Cuando yo me paso el semáforo en verde y un borracho me mata a un familiar, es durísimo, pero yo no sé el final de la historia. Yo no sé lo que Dios está haciendo. Dios tiene control absoluto. Ahora, en este punto, alguien se puede estar preguntando, pero entonces, en ese caso, Dios permitió eso, permitió ese hombre con ese pecado, con esa maldad que hiciera esa obra mala. Dios tiene control sobre eso. Entonces, ¿es Dios autor de pecado? Bueno, la historia de Job es un caso clásico para explicar esto, donde nosotros vemos allí a que viene Satanás en medio de los ángeles, dice, y pide a Dios autorización. O sea, los demonios en las Escrituras no se ven que tienen autoridad para hacer y deshacer como les da la gana. Recuerda el caso de Pedro, el apóstol Pedro, que Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos él como trigo. ¿Pero qué dijo él? No, yo le dije que no. No, Cristo le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, él iba a ser zarandeado. El punto es que no entendemos, como decía Marcos, no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo. Podemos incluso saber que viene de Dios algo y nosotros responder y reaccionar de una forma incorrecta. El caso de la esposa de Job.
La mujer de Job no dijo, oye, qué mala suerte tengo. Ella no dijo eso. Ella sabía que era Dios que estaba detrás de las cosas. Y por eso ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque mira lo que nos ha venido por causa de él. Pero entonces Job responde de una manera piadosa cuando le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Bendice a Dios. O sea, nosotros tenemos que atribuirle a Dios siempre honor, loor y gloria, porque como decíamos, Él es el soberano, no nosotros. Nosotros vivimos con un microcosmos y juzgamos las cosas por el microcosmos en el que vivimos. Y no entendemos que Dios es el soberano de todo el universo, pero ponlo todavía más pequeño y nunca esta comparación hace justicia. Pero cuando nosotros tenemos hormigas o insectos en nuestra casa que no queremos, lo podemos hasta aplastar con el pie, ¿no es así? Así es. Y eso es, para algunos, es crueldad contra los animales, como lo ven. Pero la verdad es que tenemos la autoridad. Esos animales que crucen por nuestra casa, la matamos. La mosca que cruza, el mosquito que cruce, lo matamos. Nosotros, sin embargo, creemos que Dios es soberano no solo de este planeta, del universo completo y el movimiento de los astros, de las estrellas y todo lo demás. Pero entonces, lo que está ocurriendo aquí en el mundo no está en control de él. Gritamos, nos quejamos, murmuramos y no nos humillamos ante la mano del Todopoderoso. Dios entonces es soberano. Dios no es autor de pecado. Dice la Escritura que limpio de ojos eres para ver el mal. En Isaías dice en la visión que tuvo el profeta, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. O sea que Dios es un Dios 3 veces santo. Dios es un Dios que aborrece el pecado. Y cuando alguien entonces es tentado y peca, que dice, Dios me hizo hacerlo entonces, ¿qué le diríamos a esa persona? Porque quiero que los oyentes entiendan y puedan encontrar respuesta a sus cuestionamientos. La Escritura dice claramente en la epístola de Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones internas es seducido y atraído. Así que la Biblia dice claramente, no, Dios no es causa del mal. Es importante señalar, porque mientras hablamos esto, yo pensaba ahorita que alguien puede decir, fantástico, pues entonces ese que agarró y tiró, qué bien, él estaba haciendo la voluntad de Dios. En ningún momento nosotros hemos dicho que esa persona no es responsable. Y como cristianos, nosotros debemos de hacer todo lo posible para que todo el peso de la ley caiga sobre él, porque es justo, incluyendo posiblemente en los sitios donde hay pena de muerte. Lo quiero poner en el extremo opuesto para decir, el hombre es responsable. Pero es que Dios tiene control sobre su creación de tal manera, y esto es impresionante. Dios utiliza hasta el pecado del hombre, del cual el hombre es responsable para sus propios propósitos. Un caso extremo, clarísimo, el caso de Judas. Dios escogió a Judas para cumplir su propósito. Sin embargo, Judas es totalmente responsable por la traición que hizo, porque Dios no puso a Judas a traicionar a Cristo. Dios utilizó el pecado de Judas para cumplir sus propósitos. ¿Cómo podemos nosotros tornar esto que parece malo en bueno? O que si Dios torna lo que sea, y dice la Biblia que Él tiene buenos propósitos para con nosotros, entonces Dios siempre va a hacer lo que sea. Ningún pecado impide que Dios no cumpla sus propósitos. Pero esos buenos propósitos lo vamos a ver en nuestro próximo segmento. Quédate con tu Biblia abierta. La dejo ahí el versículo. Ahí, con ese versículo. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Antes de ir a la pausa, tú ibas a leer un texto. Yo quiero que tú lo leas ahora al inicio para que no me acuses como siempre que yo voy a la pausa cuando tú vas a hablar. Para que no levantes falso testimonio contra mí. Esa es la conciencia que no te deja tranquila. Pero tenía el texto de Hechos capítulo 4, cuando los discípulos están siendo perseguidos y ellos están animándose en el Señor en oración. El apóstol Pablo dice esto, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. O sea, que está señalando
la responsabilidad de estas personas en el crimen cometido contra el Señor. Pero luego dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, la muerte del Señor no fue la pobre consecuencia del pecado y la maldad de Poncio Pilato, Herodes y demás. No, ya Dios lo había determinado. Ahora, Dios no es autor del pecado, como tú muy bien aclarabas, y ellos, Herodes y Poncio Pilato, son responsables por sus acciones. Ok, alguien que está oyendo el programa o nos está viendo a través del internet puede decir, yo entiendo, Dios es soberano, Él es el gobernante número 1 del universo, Él reina sobre todo, las cosas grandes, las cosas pequeñas, nada ocurre al azar, Él no es autor de pecado. Yo entiendo el reinado de Dios sobre nosotros, yo entiendo su gobierno, pero ¿cómo yo explico lo inexplicable? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro Dios es un Dios sabio y yo debo ampararme en esa verdad. Él sabe lo que es mejor para mí y cuál es la mejor forma de llevar a cabo lo que es mejor para mí. Así es. ¿Qué ustedes me dirían de esa sabiduría de Dios? ¿Qué Dios está tratando de hacer a través de todas esas cosas que yo no entiendo para mí como un hijo de Dios que yo soy? A mí me viene a la mente, por un lado, el caso de cómo nosotros normalmente hablamos con nuestros hijos. Hay cosas que ellos no entienden y ellos a veces reciben la explicación que le damos, pero a veces no la reciben. Y nosotros ellos le pedimos, nos oyen, pero no la entienden. A veces nosotros le pedimos un voto de confianza, en el sentido, confía en mí, mi hijo, o la experiencia de nosotros, tus padres, porque esto es así, asado, asado, y le explicamos. Pero a veces no lo logran entender y les pedimos el voto de confianza. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. El Señor nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, que nosotros debemos considerar como algo de todo gozo, razón de todo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y dice, sabiendo que la prueba produce paciencia y demás. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué esa sabiduría? ¿Por qué? Para entender precisamente algo de los caminos de Dios. Ayúdame a entender las cosas como tú las ves, Señor. No es madurez y crecimiento en uno de nuestros hijos cuando nosotros vemos que finalmente logran entender algunas de las explicaciones que nosotros le habíamos dado anteriormente que ellos no veían. Ya está creciendo, está madurando, decimos. Pues nosotros como hijos de Dios también maduramos y crecemos. Y empezamos a ver la mano de Dios sabia y amorosa detrás de las obras que llamamos tribulaciones, aflicciones y que son accidentes de la vida. Pero Dios está entretejiendo un tapiz hermoso con las aflicciones de todos los hombres, las acciones de todos los hombres en el mundo entero. Lo que mencionábamos acerca de la historia de José. O sea, es una historia que está colocada allí en la palabra de Dios en el libro del Génesis. Ocupa muchos capítulos del libro del Génesis, como si el libro de Génesis se tratara de la historia de José. No es la historia de José. Es la historia de cómo Dios lleva a su pueblo a la tierra de Egipto, de donde luego le saca, para formar una nación poderosa e influyente con la que traería a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. O sea que ese acto de que los hermanos vendieran a José tuvo que ver con que hoy nosotros tenemos a un Salvador, a un Redentor que rescató nuestras almas del infierno. Entonces, el tapiz es hermoso, sí, pero hay que estar en los zapatos de José para vivir esa aflicción en el momento que él enfrentó. Nosotros estábamos viendo la puntada que daban por detrás en el tapiz y no lo que se estaba formando. Correctamente. Pero hay algo que debemos entender si queremos explicar lo inexplicable. No solamente que Dios es soberano, que Dios es sabio, y en esa sabiduría Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre y Él hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Yo no entiendo lo que está pasando, pero Dios quiere que en esta situación que yo no entiendo, que para mí es inexplicable, yo glorifique su nombre y yo sé que esto va a obrar para mi bien. El punto es, ¿cuál es mi bien? ¿Que yo sea rico? ¿Que yo tenga salud? Bueno,
Que yo tengo una familia venturosa. Tú estás parafraseando Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, dice más adelante que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el mayor bien que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede tener es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos para hacernos semejantes al Señor. Entonces, en medio de esas situaciones que ocurren que yo no puedo explicar, yo debo anclar mi alma a esa verdad. Claro que sí, porque nosotros cometemos un error si nosotros, y violamos el principio de Deuteronomio 29:29, si nosotros interpretamos a Dios a la luz de nuestras circunstancias. Porque entonces lo que nos estamos poniendo en la posición de ser sabios somos nosotros. Dios sabe lo que está haciendo y siempre, siempre nosotros debemos de tomar la costumbre de interpretar nuestras circunstancias, que es lo que está solamente en el concepto de Dios, a través de lo que nosotros sí conocemos. La soberanía de Dios, la sabiduría de Dios. Exactamente. A mí me gusta, permíteme ilustrar, que Sí. pienso que es una ilustración de lo que sucede cuando nosotros, al no entender algo, nos molestamos contra Dios. Nos resentimos. Nos resentimos. Es el mismo cuadro de un niño de 2 años que le está subiendo la fiebre por una infección y ya tú sabes que lo que va no son las pastillas. Ya tú sabes que hay que inyectarlo. Tú apareces delante del niño con la inyección y él la ve y tú tratas de explicarle que eso es para su bien. ¿Tú conoces a algún niño de 2 años que diga, es verdad, apúyame? No, va a gritar y a Inyéctame. patalear, No. imagínate. Bueno, es una perfecta ilustración de lo que pasa con nosotros. Nosotros empezamos a decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y es como si el Señor nos dijera, estate tranquilo, yo sé que esto duele, pero esto es lo mejor para ti. Esto es lo que te va a hacer bien. Entonces, Y wow. oramos, y oramos. Señor, mira, queremos esto y esto. Si tú quieres, si es tu voluntad, lo ponemos en tus manos. Amén. La respuesta de Dios en la historia es no. Y entonces después, no, pues yo no sé qué es lo que pasa. Lloré. Lloré. Pero decimos si Dios quiere. Pero él te mostró que fue lo que él quiso. Porque no es como nosotros decidimos que son las cosas. Y es como suele decir las personas, los mayores aprendizajes nuestros en la vida no son en las fiestas, no es en los momentos de esparcimiento, normalmente es en los momentos más difíciles. En la aflicción. Las grandes lecciones de nuestra Así vida. Ahora, es un gran consuelo saber que las cosas no ocurren al azar y saber que Dios está trabajando en mi vida para hacerme a la imagen de Jesucristo. Para yo poder Amén, explicar amén. las situaciones a mi alrededor. Porque Dios en su soberanía y en su infinita sabiduría sabe qué tipo de aflicción o situación yo necesito para crecer cada día más a la imagen de Así es. Jesucristo. O sea que nuestra respuesta, nuestra reacción a esa información que tú acabas de dar, pueden dar muestra de nuestra fe y confianza en Dios. Porque el caso que tú mencionabas del hijo que muere en el accidente, la pareja de esposos, los dos pueden reaccionar de manera distinta. Uh-huh. Puede ser que el esposo reaccione de una forma piadosa y la mujer no, o viceversa. Uh-huh. O sea, no hay garantías de que los dos van a reaccionar correctamente. Tenemos que asumir de Dios, tenemos que darle a Dios el voto de confianza. Si creemos en Él, si hemos depositado nuestra fe en Él para la salvación eterna de nuestras almas, ¿por qué no podemos confiar en los detalles de la vida? Así es. O sea, vemos que se nos hace difícil traer alimento a la mesa. ¿Será que Dios me abandonó? ¿O ese es el momento para yo confiar en Dios, suplicar a Dios y esperar la respuesta a la manera de Dios, que vez tras vez se muestra su poder y su bondad, supliendo donde no hay, o sanando al hijo que está enfermo? O sea, yo tengo a mi niño enfermo con fiebre ahora mismo, pero mi confianza está en Dios. O al orar y usar los medicamentos que haya que usar para que Él sane. Pero nosotros no podemos ahora volvernos locos y pensar que Dios nos abandonó. Y Satanás usa momentos de aflicción de esta forma para traer dudas acerca de Dios a nuestro corazón. Qué bueno lo que tú has dicho. Alguien que nos está oyendo puede decir en este momento, Dios es soberano, Él gobierna sobre todas las cosas grandes y pequeñas. Yo sé que Él es sabio y que Él quiere que yo viva para su gloria y está formando a Cristo en mí. Pero en medio de esta aflicción yo no veo a Dios, yo no percibo a Dios. Yo siento que Dios me ha abandonado. Y hay un tercer elemento que yo quiero traer en este programa y es que debemos saber que Dios es amor.
Y Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, a hacer propiciación. Y gracias a Él yo tengo vida eterna. Yo quiero leerles un texto de las Escrituras en Primera de Juan, que dice, porque Dios es amor. ¿Cómo yo sé que Dios me ha amado? ¿Cómo yo sé que Dios me sigue amando en esta situación? ¿Cómo yo sé que Dios me amará por siempre? Por lo siguiente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto, que vivamos por Él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La grandeza del amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados. Permíteme citar un texto para fortalecer todavía más el argumento. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos amó cuando no le buscábamos, cuando éramos enemigos, débiles, impíos, y dio su Hijo por nosotros, ahora que somos cristianos, entonces nosotros vamos a dudar que Él no nos va a dar lo que nos conviene, lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros no tenemos razones para dudar del amor de Dios. No importa lo que venga a nuestras vidas, porque la demostración más grande ya Él la hizo. Pero entendemos al hermano, a la hermana que luchan con este pensamiento. Es humano. Porque vemos a nuestros hijos que a veces no entienden las cosas que nosotros mismos hacemos con ellos. Cómo tenemos que a veces traer la vara de la disciplina sobre sus vidas. Cómo tenemos que a veces negarles cosas que ellos quieren o quitarles aún cosas peligrosas que tienen en sus manos. Y eso le trae tristeza al corazón. Pero sabemos que es una tristeza correcta. No es falta de amor. Es muestra de amor, porque hay principios en las Escrituras. Cuando nosotros le damos algo peligroso a un hijo y les ponemos a cosas, ¿eso es amor o eso es hacerle daño? Pues Dios, que es el ejemplo de Padre perfecto, Él nos va a negar cosas. Habrá respuestas a nuestras oraciones que van a ser negativas. Él tomará decisiones para enderezarnos porque estamos torcidos. Él va a actuar en nuestra vida para llevarnos al que el propósito que Él se trazó para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, y es que seamos semejantes a Cristo. No hay alegría temporal en este mundo. No hay objeto material. No hay bien material. No hay deleite material que nosotros podamos comparar con el nosotros venir a ser semejantes a Jesucristo. Así y es. nada detendrá su mano de llevarnos ahí. Así es. Y hay algo importante en lo cual también debemos meditar y anclar nuestras almas cuando sucedan cosas a nuestro alrededor que no entendemos, que nos afligen. Al momento de yo confiar en Cristo para salvación, yo estoy unido a Cristo y el amor de Dios fluye hacia mí a través de Cristo. Dios nunca dejará de amarme, porque nunca dejará de amar a Jesucristo. Y debemos ver nuestras adversidades en función también de nuestra unión con Cristo. Amén. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Hay cosas que no entendemos, que son secretas, que pertenecen a Jehová, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros, en la cual podemos ampararnos y anclar nuestras almas en estas verdades. Dios es soberano, es el gobernante número uno del universo. Dios es sabio, Él nos creó para que vivamos para la alabanza de su gloria y Él hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Dios es amor y Él entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es la mayor muestra de amor de Dios por mí. Pero ¿qué resulta? Que ahora hay muchas personas que no son cristianas, que nos oyen, que nos ven a través del internet, que no tienen esa confianza, que no tienen a Cristo en su corazón. Y yo le voy a dar 30 segundos a cada uno de ustedes para que ustedes se dirijan a ellos también. Bueno, en 30 segundos trataremos, ¿verdad? Realmente la aflicción va a ser parte nuestra en este mundo. Nosotros quisiéramos, humanamente expreso, vivir aquí eternamente y para siempre. El hombre quiere hacer eternidad en el mundo. No quisiera tener que morir, pero la verdad es que estamos de paso. Y dice la Biblia que las aflicciones que tenemos en el tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que tendremos en la presencia de Dios. ¿Cómo llegar ahí? Porque aquí tendremos aflicción. El cielo nunca será aquí.
El punto es cómo llegar allá, al mundo donde no habrá aflicción, donde no habrá lágrimas, dice la Escritura. Bueno, es solamente a través de Jesucristo. Precisamente el ejemplo que dábamos de cómo Dios envió a su Hijo, lo hizo porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y muchas veces pasamos por tribulaciones, momentos de dolor, porque Dios nos pone un alto para que reflexionemos en cuál es el rumbo de nuestras vidas y busquemos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pidamos perdón por nuestros pecados y nos cobijemos en Él para vida eterna. Porque hay una realidad, la mayor aflicción que una persona va a pasar es ir camino al infierno, a una condenación eterna, donde es el lloro y el crujir del diente, de donde nunca podrá salir. Pero en Cristo hay salvación. Amén. ¿Qué tú le dirías, Marcos? Bueno, yo pienso que aparte del dolor natural de las tragedias y dificultades, se hace todavía más difícil de asimilar porque nosotros nos creemos el centro del universo. Y hoy aún a veces algunos predican un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre. Nosotros hemos visto hoy, nosotros no somos el centro. Dios es el centro. Amén. Y como el centro, Él es el que determina cuál es nuestra condición espiritual y Él es el que determina cómo podemos salvarnos. No nos salvamos como nosotros pensamos ni como nosotros creamos. Nos salvamos como Él dice. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre como un cordero sin mancha por el pecado de todos aquellos que habrían de creer en Él. Amén. Amén. Gracias por estar en su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.